Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Freddy Bernal. Él es candidato a diputado por el Circuito 1, que corresponde al Junquito, Sucre, La Pastora, del Distrito Capital, en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos hoy en Entrevista Venevisión. Gracias a ti, Andrina. Es muy interesante todas las analogías que se están estableciendo acerca de la elección de Mauricio Macri como presidente de Argentina, con la realidad que pudiera trasladarse a otros escenarios políticos de Latinoamérica. Y hay una analogía, un paralelismo que es bien interesante, y es analizar cómo será la gobernabilidad del próximo presidente electo de Argentina, comprendiendo que la mayoría del parlamento en ese país obedece a las líneas peronistas que están asociadas al kirchnerismo. Es muy interesante analizar qué sucedería en Venezuela a partir del 7 de diciembre si se viera fragmentada la gobernabilidad del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo piensa usted sería ese escenario para Venezuela? Fíjate que al señor Macri no le va a tocar nada fácil, puesto que el kirchnerismo construyó un proyecto de integración, de desarrollo, de inclusión de las grandes mayorías que le ha permitido el control de las gobernaciones, de la asamblea, de los sindicatos, del movimiento obrero, y por supuesto eso hace muy complejo la gobernabilidad. Así que el señor Macri está metido en un paquete de grandes ligas. Y aquí la oposición venezolana tiene una oferta engañosa. ¿Por qué la llamo yo oferta engañosa? Porque yo oigo a algunos diputados de oposición pretender ser alcalde, o sea, reparan aceras, hacen muros, construyen viviendas, hacen hospitales. Pero ¿y quién dijo que los diputados hacían hospitales o construían carreteras o construían metro? La elección que está planteada el 6 de diciembre es la elección parlamentaria. No estamos eligiendo al Ejecutivo y mucho menos al presidente de la República, quien constitucionalmente estará hasta el año 2019. Entonces, en Venezuela, que la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas está claro de un gobierno de inclusión, de desarrollo durante 16 años continuos, no se va a suicidar, no se va a lanzar a una piscina vacía. Porque, fíjate, dos ejemplos muy cortos. Las dos últimas sesiones de la Asamblea Nacional. ¿Qué ha hecho la gente de Primero Justicia como Julio Borges, por ejemplo? En la última sesión estuvo en contra del aumento de pensiones para nuestros abuelos y nuestras abuelas. En la anterior, ¿qué hizo la oposición? Votó en contra del aumento de sueldos y salarios para la población venezolana. Entonces, cuando tú ves que un sector de la oposición va a la asamblea en contra del gobierno, tú te haces la siguiente pregunta. Si eso es con una expresión pequeña en la asamblea, ¿cómo fuese la locura si obtuvieran, aunque sea, una mayoría simple? Sin duda alguna, irían a desestabilizar, irían en contra de las misiones, no aprobarían los créditos adicionales e irían a jugar a la ingobernabilidad. Pero además, Andrina, hay una cosa interesante. El señor dirigente de la oposición, señor que se llama Chucho Torrealba, dijo ayer una cosa que es para la reflexión. Dicen que el objetivo de la oposición venezolana es ir a la batalla por los presos políticos. O sea, no es por la educación, ni por la salud, ni por la vivienda, ni por la seguridad social. Además hay que decirlo, ¿cuál es preso político? Una cosa es preso político y otra cosa son políticos presos. Y el tercer elemento con que tú me preguntas de Macri. Resulta que ahora la oposición venezolana está celebrando el triunfo de Macri como que si fuese el triunfo del 6 de diciembre. Y a mí me da tristeza. ¿Por qué? Porque significa que la oposición venezolana ni tiene proyecto político ni tiene líder. Ahora ya no es Leopoldo, ya no es Capriles, ahora todos somos Macri. Bueno, allá ellos con su propuesta. Mientras nosotros tenemos una propuesta de inclusión y de continuar con las misiones, con las pensiones, con las canaimitas, con las computadoras, en sí, con el desarrollo del país, la oposición venezolana juega al caos, juega a la desestabilización y juega a tener una mayoría simple para perturbar al gobierno. Por eso, un pueblo inteligente como el pueblo nuestro no va a suicidarse el 6 de diciembre y va a apostar efectivamente a que continúe el gobierno socialista. Hablando en ese sentido de la continuidad, ¿usted cree que es posible la continuidad con el rechazo en los sectores populares? Porque muchos voceros de la oposición venezolana que se han sentado allí en ese mismo lugar donde usted está, dicen que una de las conquistas más grandes de la oposición en estas próximas elecciones parlamentarias va a ser la conexión con los sectores populares. También escuchábamos declaraciones de Henry Ramos Ayub que decía que
a los chavistas o ustedes, los representantes del oficialismo, ya en los sectores populares los rechazan. Mira, Andreina, yo quiero aprovechar un saludo a Isbeth y a Narcisa. ¿Quiénes son Isbeth y Narcisa? Yo vengo ahorita de recorrer el urbanismo de la calle Mauri en Catia. Saludo a estas hermosas mujeres dirigentes. ¿Qué te estoy diciendo yo? Mira, a mí me da risa esa pregunta que tú me haces, porque a mí me gustaría que nos acompañaran a los sectores populares para que vean que el chavismo no era un hombre, el chavismo es un sentimiento que está en el corazón, en el alma, en el tuétano de los huesos de nuestra gente. El chavismo no murió con haber desaparecido físicamente el comandante Hugo Chávez. Según Data Análisis, no lo digo yo, señaló hace 15 días que el 56% de la población venezolana se asume chavista. Yo estoy en un circuito que es La Pastora, El Junquito y la Parroquia Sucre. Y he estado caminando incluso hasta 13 horas continuas. ¿Y qué encuentro yo en esos recorridos? Por supuesto, no vamos a tapar el sol con un dedo. Hay una que otra persona descontenta, sin duda alguna. Decir lo que no sería tapar el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque ha habido una tenaza económica sobre el país y hemos vivido 2 años y medio duros, de cola, secuestro de productos, inflación, y por supuesto que eso impacta, no lo vamos a negar, y eso lo encuentra uno en los recorridos. Pero cuando uno compara algunas pequeñas expresiones a que uno le dedica 10, 15 minutos a explicarle por qué ha pasado esto, la inmensa mayoría está consciente que, a pesar de las dificultades económicas que hemos vivido en estos últimos 2 años, esto es un pueblo que no se regresa, esto es un pueblo que no se devuelve, esto es un pueblo que el comandante Hugo Chávez le rescató su dignidad, le rescató su oportunidad. Y mira, y muy corto, yo estaba hablando ahorita con la gente que estaba con su casa destruida en Federico Quiroz, que la sacamos de Blandín, que la sacamos de Tacagua, y hoy, ojalá tú pudieras visitarlo, o cualquiera, unos hermosos apartamentos, allí en la calle Mauri, hermosos, con unos jardines en el centro, con parques para los niños, a una cuadra de la avenida Sucre. Entonces, miles de hombres y mujeres que vivían en un rancho, que vivían casi en la indigencia, que vivían en una zona de alto riesgo, hoy viven dignamente gracias a Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro. Y no solamente ellos, sino la expectativa. Al lado de ese urbanismo estamos construyendo otro. ¿Qué significa? Que usted venezolano, que usted señora, que usted que está en un refugio, que usted que está esperando por la gran misión Vivienda Venezuela, la única forma que al que no le ha llegado vivienda le llegue, el viejito que no le ha llegado la pensión le llegue, el niño que no le ha llegado la canaimita le llegue, es que sigamos en un gobierno de inclusión como el gobierno revolucionario que se va a reafirmar arriba y a la izquierda, tocándole la carita a Chávez este próximo 6 de diciembre. ¿Hasta qué punto ese análisis que usted hace asociado a lo emocional, de la identificación con el chavismo, no puede ser permeado con las realidades que viven los venezolanos a diario, como la situación económica, la inflación y el desabastecimiento? ¿Hasta qué punto piensa usted que esa parte emocional va a tener más jerarquía sobre lo racional, que es lo cotidiano que viven los ciudadanos de nuestro país? Te repito, cuando tú señalas lo racional, esto es un pueblo que creció en su conciencia social y en su conciencia política. Tuvimos a Hugo Chávez durante 16 años pedagógicamente dándonos clases cada día, en las cadenas, en los alopercibentos, en los recorridos. Y Hugo Chávez nos hizo entender que era dar un salto adelante. Fíjate, cuando nosotros llegamos al gobierno teníamos 668.000 muchachos en el sistema estudiantil. Hoy tenemos 2.600.000. Hoy tenemos la 5ª matrícula universitaria de América, la 2ª de América y la 5ª del mundo. Hoy hemos repartido 3,5 millones de canaimitas, la tecnología al servicio de nuestros muchachos. Hoy hemos entregado 800.000 tablas. Hoy hemos entregado más de 3 millones de pensionados. Este pueblo, que a pesar de las dificultades que tú estás señalando, que yo no las voy a negar porque es una realidad que todos vivimos, es un pueblo que entiende que ha habido una tenaza para tratar de quebrar el gobierno del presidente Nicolás Maduro y para hacer que el pueblo honesto, que el pueblo sencillo se moleste. Pero ese pueblo sencillo, ese pueblo que adquirió conciencia, no va a votar por la derecha, no va a regresar a la noche neoliberal de los años 80 y los años 90, no va a regresar a la represión y no se va a inclinar ante los paquetes del Fondo Monetario Internacional. Usted ha dicho una frase que ha utilizado en varias declaraciones, donde dice que un chavista descontento no votaría por la oposición, pero también hay una posibilidad que es la abstención. ¿Cómo vencer el enemigo de la abstención
en el seno del oficialismo. Eso no lo descartamos y por ello nos agarramos del partido. Yo quiero decirle aquí a Venezuela que nosotros somos el partido que tenemos mayor expresión movilizadora en este país. No hay un rincón, y ustedes lo saben, de una urbanización, de un urbanismo, de un sector popular o no en este país donde no haya una estructura militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y ampliada en el pueblo patriótico. Esa maquinaria que está en la calle, que está motivada, que tiene una conectividad emocional con Hugo Chávez y con una revolución, está en este momento recorriendo los urbanismos, recorriendo las misiones, recorriendo los corredores de Barrio Tricolor. Para el que tenga duda, el que esté confundido, el que haya logrado dejarse influenciar de alguna manera, entienda que el único proyecto de las grandes mayorías y de la clase media, le quiero decir, de la clase media, porque usted, clase media, que tenía las cuotas balón, que está siendo estafada por la banca, fue el chavismo quien la liberó. Usted, clase media, fue el que le dimos la oportunidad de ingresar a las universidades para que no haya bachilleres sin cupo. Nosotros no solamente somos el gobierno de los pobres, también somos el gobierno de los pobres, de la clase media y de los comerciantes, de los empresarios honestos, trabajadores, que siguen y seguirán apostando a Venezuela. Bernal, brevemente, ¿cuál es la propuesta legislativa que usted está presentando a su circuito y también que lo hemos visto muy asociado al tema de la lucha contra la inseguridad? Recientemente se difundió una noticia de que habían sido asesinados 2 escoltas que trabajaban para usted desmintió posteriormente esto. ¿Cómo hacerle frente a la inseguridad, que es uno de los problemas que es un leitmotiv para todos los venezolanos? Sí, eso del asesinato de escoltas, gracias a Dios, es parte de esa matriz de opinión que tratan de generarse, pues. Pero fíjate, muy concreto, yo no tengo una bandera, o sea, yo pertenezco a un proyecto político, que sea el plan de la patria, pero en particular, como tú lo sabes, yo he asumido una férrea lucha contra la criminalidad, en tanto a propuestas, en tanto a debates, en cuanto a la Comisión Presidencial. Muy brevemente, porque el problema es bien complejo, multidisciplinario. Primero, es necesario, por supuesto, seguir invirtiendo en la gente, en educación, en protección social, en salud, en vivienda como estos urbanismos, en inclusión de los jóvenes, en cumplir las metas del milenio. Eso es necesario porque es la inversión a largo plazo. Luego, es necesario combinar lo que yo llamo la tríada: justicia de paz, poder popular y policía comunal. Yo apuesto a la policía comunal como la policía del futuro, y ahí quiero señalar apretar la mano a la policía comunal, que lo está haciendo muy bien en la carretera vieja Caracas-La Guaira, con hermosos trabajos comunales. Número 3, seguir con el movimiento de paz. Pero además de eso, le he dicho al presidente, la OLP era necesaria, pero no suficiente. Por eso estoy convencido que en el próximo Parlamento voy a impulsar la reforma del Código Penal y la reforma del Código Orgánico Procesal Penal y la Ley de Seguridad Social de los órganos de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque es necesario al policía darle mayores oportunidades, mejor sueldo, vivienda digna y revisar algunos delitos: homicidio, robo agravado, homicidio agravado, extorsión y secuestro, elevarlo a las penas máximas. Y el asesinato de policía, 30 años de presidio sin beneficio alguno. Como además, lo sigo repitiendo, otros elementos de carácter operativo, como colocar los inhibidores de señales en todas las cárceles para aislar a los criminales de las bandas a cielo abierto. El problema de la criminalidad lo estamos dominando, lo vamos a dominar, pero te digo, las medidas que hemos estado tomando en los últimos meses son muy positivas, pero necesitamos puntualizarlas porque la criminalidad decidió desafiar al Estado de Derecho, enfrentar a la policía y desafiar a usted como sociedad. Si la criminalidad decidió desafiarnos como sociedad, es necesario mano dura, apegado a la Constitución y al Estado de Derecho, y legislar en función de que los criminales respeten la ley y respeten el ejercicio de la autoridad. Bueno, le damos las gracias a Freddy Bernal. Él es candidato a diputado por el Circuito 1, que corresponde al Junquito Sucre de la Pastora, del Distrito Capital, en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y esta tarde lo espero a las 3 de la tarde en el kilómetro 16, que vamos a recorrer La Peña y La Peñita en el Junquito. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.